¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí su servidor Lalo Aros, transmitiendo desde Singapur en el evento de la WCA. El día de hoy estamos con un gran amigo, Juan Romero. Por favor, Juan, platícanos un poquito de tu empresa para que la gente sepa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Eduardo, por invitarnos aquí. Pues te comento un poquito. Mi empresa se llama Pangea Logistics. Nosotros nacimos en Honduras, Tegucigalpa, hace más de 10 años. Yo la fundé cuando tenía 24 años. Súper bien. Y bueno, hoy por hoy ya no somos una empresa solo local en Honduras, somos regional centroamericana, con oficinas propias en El Salvador, Guatemala. Somos un equipo de alrededor de 70 personas en la región. Bueno, y ofreciendo pues lo que es una oferta logística regional, ¿verdad? Claro. Creo que mucha gente no sabe, Centroamérica está integrada aduaneramente hablando. Así es. Como la Unión Europea, entonces hay mucho comercio interregional con la misma ley aduanera. Y bueno, eso también me trae a que yo estudié leyes y pues cuando primero era empresario y después terminé la carrera de leyes y tuve que decidir qué hago ahora. ¿Ahora qué nos dedicamos? ¿Qué dices? Exactamente, entonces fue como, ok, lo voy a unir y bueno, me especialicé en el derecho aduanero centroamericano, en el derecho comercial y... Qué interesante. Y bueno, ahí estamos en Honduras, en Centroamérica para servirles. Claro. Oye, ¿y cómo has visto últimamente con todos estos temas geopolíticos que están sucediendo? ¿Cómo les ha impactado a ustedes? ¿Qué nos puedes platicar un poquito para que la gente sepa cómo se está viviendo todo esto en Centroamérica? Mira, yo creo que Centroamérica va a tener una gran oportunidad en los próximos 5 años. Venimos hablando de nearshoring desde hace 5 años para atrás, pero ahorita es la verdadera oportunidad del nearshoring para nosotros, sobre todo con lo que está pasando, pues Trump, China, están regresando mucho, para mí, mucho del procurement se va a regresar a Sudamérica, Centroamérica, México, vamos a producir ya la parte para exportar. Ahorita la dificultad ha sido obviamente estos nuevos aranceles, golpearon mucho a los países. Honduras se vio golpeado un poquito con la industria de los arneses, el café, igual Guatemala, igual El Salvador. El Salvador acaba de firmar, igual que Guatemala, un súper buen acuerdo, ¿verdad? Que restablece CAFTA y da mejores condiciones. Honduras, pronto el presidente, justamente mi presidente anda ahorita en Estados Unidos esta semana. Precisamente cabildeando eso, ¿no? Exactamente, va a regresar probablemente con el mismo acuerdo, ¿verdad? Que es el nuevo acuerdo y creo que al triángulo norte de Centroamérica, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, le va a traer un beneficio grandísimo, ¿verdad? Ahora, al final del día, creo que al igual que México, ustedes también se vieron afectados. Los números los últimos 2-3 años han sido bajos, duros. Así es. Pero bueno, reitero, creo que los próximos 5 años es la verdadera oportunidad del nearshoring para nosotros y la región se va a dinamizar. Sí, claro. ¿Tú consideras que muchas de las compañías que, como tú bien lo decías, que nos estuvimos preparando durante varios años para todo este gran crecimiento del nearshoring y que súbitamente, no quiero decir que se detuvo, pero digamos como que sufrió una pequeña pausa, ¿no? Y después como que estamos viendo que está empezando a arrancar un poquito. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿O sienten que se prepararon de más con gente? ¿O sientes tú que estás justo con lo que necesitas? ¿O estás sobrado? Digo, porque al final del día eso de una forma u otra pega también en la economía de las compañías, ¿no? Claro. Fíjate que yo siento que nosotros nos preparamos bien como en etapas. Obviamente, como te digo, los últimos 2 años los números no daban, pero era como, esperemos. Creo que a donde también le metimos mucho y bueno, estamos invirtiendo mucho como empresa es en la parte de automatizar. Ya creo, de verdad, aunque nuestra industria es muy conservadora, creo que tenemos que meterle un poquito más al tema de automatizar. Nosotros lo hemos venido haciendo paulatinamente. No es normal en Latinoamérica que nos interese en estos temas. Mi papá es ingeniero de sistemas, entonces para mí no es desconocido tener que hacer eso. Entonces, realmente creo que lo hemos hecho, como te digo, en etapas. Ok. Yo siento que de una forma u otra, ahorita lo que comentas de la parte de, más que nada, más que automatización, digo que claro que es algo que, digo, si queremos de una forma u otra seguir vigentes, pues también aparte tenemos que invertir en tecnología, ¿no? Siento yo que la parte tecnológica, ese componente es sumamente importante para poder competir también con las grandes transnacionales. Porque todas estas compañías yo creo que llegan con los mismos clientes que nosotros de una forma u otra atendemos, que al final del día
se toma la decisión hacia una compañía pequeña o mediana como la que nosotros tenemos, precisamente por ese nivel de detalle que nosotros sí podemos tener. Que al final del día, como yo le digo a muchos de nuestros clientes, oye, la competencia es muy buena. La única gran diferencia de poder trabajar a lo mejor con una gran transnacional, como es un Kuehne+Nagel o un DSV, oye, pues aquí está mi tarjeta de presentación y es la del dueño de la empresa. Que muchas de las ocasiones también yo creo que es un punto competitivo que de una forma u otra nosotros no podemos perder, ¿verdad? ¿Cómo has vivido tú esa competencia con estas grandes transnacionales y que sobre todo pues llegan con grandes aparatos, no nada más quiero decir tecnológicos, ¿no? Sino de una forma u otra también financieros? Fíjate que lo que acabas de decir, realmente ese es el plus de nosotros, de tú eres el dueño, yo soy el dueño, sí. Podemos ir, hey, ¿cómo están? Pero fíjate, nosotros competimos. Yo definitivamente no creo competir en precio con ellos. Creo que compito en que 24/7 te contesto el teléfono y si trabajas con Pangea tenés un abogado incluido de gratis en el servicio. Aparte, ¿qué dices? Aparte, sí. Pero creo que ahí es donde nosotros, el tema nos volvemos muy niche, muy servicio, porque sí, no vamos a competir con el brazo financiero, no vas a competir. Nosotros las empresas pequeñas, medianas, llamémosle que no somos una transnacional, tenemos que pensar un poquito fuera de la caja en ofrecer la solución de, ok, no te puedo financiar a 120, pero juguemos aquí. Así es. Entremos en esta cancha. Entonces, nosotros tratamos de que sea así. A mí realmente no me interesan, o sea, todos los clientes, mucho respeto para todos los clientes, pero no nos interesan todos los clientes. Es correcto. Nos interesan clientes que tengan valores alineados, clientes que aprecien calidad sobre precio. Sí, que sean afines, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde esa es la cancha donde nosotros jugamos. Te puedo decir que creo que ese ha sido parte también del éxito, del crecimiento que nosotros hemos tenido como empresa, de no aturdirnos y decir quiero todo o necesito todo. Que es un error muy común, ¿no? 100%. Sí, y sobre todo en los jóvenes. Sí. A veces queremos todo rápido, claro. pero creo que ese ha sido, es paso a paso. Viene con el tiempo. Fíjate que me ha tocado mucho también dar ese tipo de recomendaciones, más que consejo, yo creo que son recomendaciones, sobre todo a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay etapas para todo, yo creo que cuando uno arranca un emprendimiento, sea cualquiera que este sea, ¿verdad? Evidentemente pasamos por diferentes etapas. La primera etapa es sobrevivir, ¿verdad? 100%. Entonces arrancamos y lo que queremos es sobrevivir. Entonces, como decimos en México, en un inicio tomamos hasta puñaladas, ¿verdad? O sea, por no decir que hasta trabajamos de gratis, ¿no? 100%. Pero son etapas, ¿no? Entonces, conforme la compañía va creciendo y sobre todo en madurez, llegamos a un punto donde nosotros vamos encontrando nuestro propio camino en el mercado, nuestros propios nichos, y de una forma u otra llegamos a ese gran momento que tú estás diciendo, ¿no? En donde ya encontramos clientes que son afines a nosotros y que de una forma u otra tenemos que también aprender a saber decir no, ¿verdad? Este negocio no puedo entrar porque no se empata a lo mejor inclusive también con los valores de la compañía, porque de una forma u otra no está en nuestro scope de negocio y va a hacer que nos desenfoquemos de lo que nosotros realmente somos buenos, ¿no? Entonces, creo yo que esas son etapas que todas las empresas tienen que de una forma u otra vivir y pues por lo que estoy escuchando, siento yo que es en la parte en la que van ustedes, ¿no? Donde ustedes ya tienen muy claro qué es lo que quieren y el camino que ustedes quieren recorrer, ¿no? Sí, te voy a contar que, y esta es parte también de la historia, aunque yo fundé la empresa, ¿verdad? 3 años en el camino yo ocupaba plata. Así es. Como tú lo dices, ya. Lo que es normal. Vas creciendo y en ese momento mi papá venía saliendo del área de proyectos, de banca, y yo sé que el hombre traía ahí una platica, entonces le dije, mira, ¿querés invertir en mi emprendimiento? Mi papá no viene de la industria, él se mete a la empresa, él viene con otra visión. Sí. Él me decía, ¿ustedes por qué hacen las cosas así, aquí? Y yo, no, es que siempre se ha hecho así. Me decían, no, es que empecemos a verlo de otra manera. Así es. Y ponerle que un año después se une mi mamá, que mi mamá fue la que sí me enseñó todo el tema de logística. Ella sí venía a trabajar de las Bigs. Sí. Y mi mamá es la comercial. Entonces era como, ok, no, vendamos. Pero te voy a decir, empezamos los tres a llegar a esa convergencia de decir, ok, mi papá maneja hoy por hoy la parte de finanzas, mi mamá la parte comercial, ¿verdad? Yo, pues, obviamente, como CEO, mucho del business development y las relaciones. Entonces, llegamos a esa convergencia donde dijimos, centrémonos.
vamos a tener un poquito de estos, vamos a tener un poquito de estos, aquí también porque los ocupas a todos. Claro. Pero aquí es donde nos quedamos. Este es el cliente a donde vamos a Hover, el cliente que va a entender qué es lo que le estás ofreciendo, al cliente que va a entender cuando le decís que no por un tema de capricho, sino Sí, por claro. un tema de no te conviene, no nos conviene. Así o es. sea, entonces sí, creo que como empresa, te voy a decir, ha sido un camino muy bonito. Ya siento que la logística me ha chupado. Me siento que tengo 35. Mi juventud me siento de 45, pero te es voy a muy decir, normal, ¿eh? creo que ya estamos en ese punto como empresa y me siento orgulloso de estar ahí. Nos falta mucho camino por recorrer. A mí me falta mucho camino por aprender todavía como líder, pero creo que eso va también con el tiempo. Las coyunturas van llegando y las empresas siguen caminando. Excelente. O sea, así es esto, creería yo. No, pues súper bien. Juan, pues muchas gracias por todos estos grandes insights que nos estás dando. Digo, yo creo que para la gente es sumamente importante el poder también saber qué es lo que sucede en diferentes latitudes, sobre todo en el mundo de la logística y cómo se están manejando pues todos estos grandes retos que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Pues Juan, nuevamente muchas gracias. Un placer conocer un poquito más de Pagea y pues bueno, seguimos al pendiente. Muchas gracias a todos.